Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Arantxa Batres, profesora del Departamento de Didáctica de la Matemática, de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Málaga, y el trabajo que me va a presentar tiene por título La calidad de la educación infantil, el nuevo foco de interés de las evaluaciones internacionales. Bien, la idea de este trabajo es ofrecer y realizar un primer análisis del contexto que se está dibujando en torno a la educación infantil y cómo este contexto influye en la reformulación de las políticas estatales. Estas políticas actualmente estamos viendo que se reformulan desde un enfoque, una perspectiva totalmente internacionalizada. Estamos en un momento de globalización en el ámbito educativo y esto afecta a cómo las políticas de los países se desarrollan, se reformulan y cambian. ¿Por qué vemos esto? Porque las necesidades de un país, educativamente hablando, se están empezando a contrastar con las tendencias emergentes y con la información que los organismos supranacionales facilitan a estos países sobre su situación. Pero ¿qué ocurre? Que esta información que se está dando a los países se les brinda desde una comparativa internacionalizada. Por lo tanto, las políticas estatales lo que están haciendo es cambiar el enfoque y las finalidades de la cual trabajan para mejorar la educación del sistema educativo de su país. Por otra parte, en la última década también hemos visto que la educación infantil ha ido adquiriendo un mayor protagonismo dentro de este contexto internacional. Dentro de los debates de las agendas políticas globales se está siendo más protagonista la educación infantil, está teniendo un lugar en el que está siendo el foco de atención. Tanto a nivel internacional, en ámbitos, pues, por ejemplo, como la OCDE, la Unión Europea, Banco Mundial, la UNESCO, como a nivel nacional. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es en España, en el cambio de legislación de la LOMCE a la LOMLOE, la educación infantil ya es nombrada en el preámbulo, hablando del derecho a la educación de niños y niñas. Bien, ¿qué ocurre? ¿Qué vemos en cuanto a la educación infantil en este ámbito internacionalizado? Que siempre se señala la trascendencia de la educación de los primeros años de vida. Es decir, es el elemento clave que los organismos supranacionales están empezando a señalar para dar protagonismo y para dar fe de la importancia de esta etapa en el sistema educativo. Si unimos estas dos temáticas dentro de este contexto internacional, lo que hemos visto y lo que hemos detectado, y lo cual es el tema de este trabajo, es que en ambos casos hay un término que domina siempre el discurso sobre la educación en general y la educación infantil en particular, y este término es la calidad. Y la calidad está siendo la guía que está marcando el rumbo que debe tomar la educación en general y actualmente va a empezar a marcar el rumbo que va a tomar la educación infantil en particular. La educación infantil, hay autores que nos permiten afirmar que ha sido una de las más infravaloradas en las diferentes reformas políticas a lo largo del tiempo y a nivel internacional no se le prestaba la atención que se le está empezando a prestar ahora. Lo que ocurre es que está siendo uno de los temas clave actualmente para los organismos supranacionales en sus informes debido a que se están dando cuenta o están por lo menos dando cuenta de la repercusión directa o casi directa, de hecho lo establecen casi como una correlación entre cursar la educación infantil y el futuro desarrollo personal y profesional que tiene para quien la cursa. Sin embargo, hay autores que tienen una perspectiva muy interesante con la que nosotros compartimos, y ya veremos más adelante por qué, esta visión, y es que el interés real que hay en cuanto a la educación infantil no son las necesidades educativas de niños y niñas en cuanto a aprendizajes, sino en la inversión que supone mejorar la calidad de esta etapa a largo plazo del que será el futuro capital humano de un país. Es decir, el propósito de mejorar la calidad se está viendo que está más centrado en los resultados posteriores que tiene para las sociedades la educación infantil, desde una perspectiva más socioeconómica que desde una perspectiva sociopedagógica, podríamos decir. Sof y Jiménez lo explican muy bien en una investigación que hacen sobre una nueva prueba que ha sacado la OCDE hace poquitos años, hace 3 años, que es motivo de análisis dentro de este trabajo, lo veremos más adelante, y una de las cosas que están percibiendo es que la forma en la que está organizada la etapa educativa, junto a los discursos de calidad que existen ya en cuanto a la educación en general en el ámbito internacional, y las prácticas de rendición de cuentas están dando cabida a esta perspectiva de inversión de capital humano, pero estas autoras le ponen nombre hablando de la cabida de una perspectiva neoliberal, que lo que provoca es que se comprenda la educación infantil como una mercancía en la que invertir para optimizar sus resultados.
¿Por qué hablan estas autoras de optimizar resultados y por qué estamos de acuerdo en que efectivamente está existiendo un movimiento de mercantilización de la educación infantil, aunque se está dando a nivel general desde nuestra óptica, de la educación infantil en particular? Porque Vallejo, Ruiz y Torres Soto hicieron una investigación en la que hicieron una recopilación de cuánta investigación hay en torno a la calidad en educación infantil. Descubrieron que hay muy poca investigación y que además el foco de atención en cualquier investigación en torno a la calidad de la educación infantil está siempre puesto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en lugar de otros factores pedagógicos cualitativos, como podría ser la ratio, cómo está organizado el currículo, es decir, factores que no sean y no descansen solo en el desempeño profesional docente. Bien, esta perspectiva de la investigación en torno a la calidad de la educación infantil nos hace pensar en que efectivamente la investigación está ya dirigida a la optimización de la eficiencia, es decir, la optimización de resultados. El desempeño profesional docente es el que da lugar a los resultados del alumnado. Por lo tanto, estas evidencias se cumplirían dentro de la perspectiva y dentro de la teoría que nos facilitan Sofu y Jiménez Ramírez. Otro trabajo muy interesante que nos viene muy bien y que nos ayuda a asentar teóricamente lo que estamos presentando en este congreso es el análisis realizado por Arrillaga y Martínez, que publicaron en 2020, que tiene por título El debate europeo sobre la calidad en la educación infantil. Estos dos autores lo que hicieron fue un análisis minucioso de cómo se está tratando la cuestión de la calidad en los debates europeos, es decir, en los debates ya internacionalizados, en torno a esta etapa. Bien, lo que descubrieron estos autores en este análisis es que la mayor problemática que existe es sobre todo en el primer ciclo de educación infantil. En la mayoría de los países europeos la educación infantil está organizada en 2 ciclos y el primero es el que está siendo más problemático y el que además, fijándonos en lo que hemos visto anteriormente, en la teoría de la neoliberalización y la mercantilización de la educación infantil, está facilitando esas prácticas dentro de esta etapa. ¿Qué encuentran y cuáles son esas dificultades que dan lugar a cómo está organizada la etapa? Primero, que el primer ciclo convive con una dicotomía entre una concepción asistencial o educativa. Es decir, el primer ciclo, según para quién, según en qué estado de la Unión Europea, está concebido o como un carácter asistencial en el que solo hay una guardia y custodia de los niños y niñas de 0 a 3 años, o en algunos de ellos sí que se considera que tiene que haber un contenido educativo y por tanto que hay una formación ya de desarrollo personal de niños y niñas de 0 a 3 años. Otro de los elementos que se encuentran es las diferencias en cuanto a la financiación. El primer ciclo, en su mayoría, es privado, por ejemplo, en España esto se cumple, mientras que el segundo ciclo es público. Por lo tanto, ahí también hay un elemento de entrada de mecanismos de mercantilización de la educación infantil. Y en tercer y último lugar, uno de los elementos que también es muy interesante y habla de las perspectivas y nos permite reafirmar esa perspectiva de la inversión del capital humano, no solo a futuro sino en el presente, es la conciliación familiar y la jerarquía de prioridades. ¿Qué quiere decir esto? El entender la educación infantil como una etapa en la que se tiene que preservar el derecho del adulto a trabajar frente al derecho de niños y niñas a recibir una educación. Es decir, la educación infantil, dentro de esa dicotomía, por ejemplo, de concepción asistencial o no, y esa financiación diferente de primer ciclo a segundo ciclo, lo que nos viene a decir la conciliación familiar y el derecho del adulto por encima del derecho del niño es que esta etapa está considerada como un seguro de mayor fuerza laboral en cualquier país, gracias a existir un elemento de facilitar que padres y madres puedan asegurar el cuidado de niños y niñas mientras ellos trabajan. Llegados a este punto, creemos que es muy importante mostrar la posición o la postura epistemológica de la que estamos hablando, ya que la tesis o la idea central de este trabajo es hablar y utilizar el término discurso. Por ello, creemos que es importante señalar que, desde que hemos empezado este trabajo, el uso que hacemos de este término está en línea con los postulados de Foucault y la definición que hizo él de discurso.
quien lo definió como las prácticas que configuran los objetos de los que se habla, ¿vale? Así a modo resumen. Es decir, el discurso para Foucault, y como nosotros lo entendemos, lo que hace es que la realidad y todo lo que contiene sea socialmente construida, a través de la forma en la que nos referimos a ella. Por eso, teniendo en cuenta esta capacidad de construir la realidad que tendría un discurso, entendemos que es importante en cuanto a qué es y qué no es calidad en la educación, y concretamente en la educación infantil, hacer un análisis de quién habla, cuándo lo hace y con qué autoridad habla sobre lo que es o no la calidad en la educación infantil. Así que en este trabajo, por eso, escogemos como metodología el análisis crítico del discurso, para poder comprender cuál es el discurso hegemónico en el ámbito educativo a nivel internacional que está teniendo esa capacidad de incidir en las decisiones de las políticas estatales. Siguiendo con este análisis, hemos encontrado, en primer lugar, que el propio término que domina el discurso educativo a nivel internacional y nacional, que es la calidad, como hemos visto, es bastante controvertido, porque en una revisión de literatura que hemos hecho hemos llegado a ver, y hay mucho consenso en cuanto a que es un concepto muy subjetivo, sujeto a factores como son, en primer lugar, las experiencias individuales. Lo que una persona entiende por calidad tiene que ver con lo que para esa persona sería que algo cumpliera unas expectativas concretas, y esas expectativas tienen que ver con sus experiencias individuales previas. También influye, y está muy ligado a esas experiencias individuales, la clase social del individuo. Y por último, y este es interesante porque lo consideramos como un factor fuera de la subjetividad individual, es la influencia que tiene en la consideración de qué es y qué no es calidad el momento social y el momento histórico en el que se encuentra cuando se está produciendo esa definición de qué es o no calidad. En educación, por ejemplo, lo que se tenía, por ejemplo, por calidad educativa difiere mucho históricamente hablando, en función si nos situamos en las corrientes pedagógicas emergentes en cada época. No era la misma calidad o la concepción de lo que era la calidad educativa o de formar a un ciudadano en la Ilustración que en un momento más cientificista, como fue, por ejemplo, el movimiento pedagógico en el que surgieron personajes como María Montessori, por ejemplo. Entonces, viendo esta problemática, entendimos que, siguiendo los postulados de Foucault, su forma de entender lo que es discurso, entendemos que la forma de hablar de la calidad, es decir, el lenguaje, ¿vale?, sería un elemento muy importante a tener en cuenta para analizar actualmente, entonces, qué es lo que se entiende actualmente por calidad en la educación en general y cómo, por extensión, al ser un discurso dominante, podría afectar a la concepción de la calidad en la educación infantil. Bien, así, en este análisis hemos concluido, en la revisión de numerosos informes junto con la revisión de la literatura, que el lenguaje de la calidad es un lenguaje muy concreto y muy característico. Y es que esta, como afirma Stephen Ball, es un lenguaje que está gobernado por el número. Una de las características principales del lenguaje de la calidad en el ámbito internacional es que está dominado por lo numérico. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que el lenguaje por excelencia de la calidad es el estadístico, porque es en el que, si nos fijamos, en el que se elaboran los informes que resumen los resultados obtenidos en las evaluaciones estandarizadas de los países que participan en ellas. ¿Y qué ocurre con esto? Que encontramos, lo podemos definir como un peligro, ¿vale?, por decirlo de alguna manera, el hecho de que este lenguaje sea el que domina el discurso en torno a la calidad educativa, porque el número tiene un gran poder explicativo, tiene una gran capacidad de construir verdades que son objetivas, de ofrecer evidencias objetivas, por lo que eliminan, o creemos o entendemos que eliminan, la gran complejidad cualitativa, ideológica, pedagógica, que entendemos que debería caracterizar el debate político en los procesos de mejora de los sistemas educativos. Bien, visto esto, llegamos al que sería el sentido y el tema central de este trabajo, y es comprender cómo, en este contexto, visto el impacto que tiene el discurso de los organismos internacionales en la configuración de las políticas públicas,
vista la subjetividad y el poco acuerdo que hay en torno al término central del discurso, que es la calidad, y además, como hemos visto, teniendo en cuenta y teniendo las evidencias previas del impacto del lenguaje estadístico, estas evidencias previas, ojo, estamos hablando de, por ejemplo, PISA, ¿vale? Todas las prácticas a las que llevan los resultados de PISA y cómo hay ya evidencia también en literatura que habla del impacto que tienen los resultados de PISA en la configuración de las políticas estatales. Entonces, visto todo esto, decidimos intentar vislumbrar las posibles tendencias que podría traer la nueva prueba que ha generado la OCDE para medir la calidad de la educación infantil en los sistemas educativos de los países miembros de la OCDE, la IELTS. Aquí lo que sí que queremos puntualizar es que este trabajo que se recoge en esta comunicación forma parte de una investigación más amplia que se está llevando a cabo, pero este trabajo nos ha servido y lo hemos desarrollado, de hecho, ya solo para poder contextualizar y situar epistemológicamente la investigación en la que se enmarca esta comunicación. Bien, dicho esto, para este trabajo en concreto, para esta parte, se seleccionó un corpus lingüístico dentro del cual forma parte el documento que se está mostrando ahora mismo en pantalla, que es el marco teórico en el que se justifica la construcción de la IELTS, el cómo se justifica metodológicamente y teóricamente esta prueba. Bien, en primer lugar, debemos destacar que tras el análisis crítico del discurso realizado, solo en este documento, se han encontrado dos patrones que consideramos clave para comprender las lógicas que legitiman las prácticas que se suelen derivar de las evaluaciones estandarizadas. El primero es, como se puede ver, el uso reiterado del término evidencias. Acabamos de ver que hablar de evidencias numéricas es dar por hecho que se está hablando de verdades objetivas, por lo que el uso de ese término ya en el documento que justifica y que fundamenta teóricamente esta prueba marca mucho el lugar que se le da a los datos que contiene, o que va a contener o que va a producir. De hecho, el uso de este término se hace en el documento haciendo siempre referencia a la existencia o no de datos estadísticos, que ahora veremos un ejemplo de este uso. Por lo que se utiliza haciendo alusión o entendemos que se pretende hacer una alusión directa a si existe o no actualmente verdades objetivas, ¿vale?, sobre la calidad actual de la educación infantil a nivel internacional. Esto es lo que entendemos que la OCDE quiere dejar marcado para dar una justificación de por qué hace esta prueba. Si hay o no verdades que sean objetivas, no verdades, no información, no investigación, sino verdades objetivas. Y el segundo patrón que hemos encontrado es el uso reiterado de una estructura gramatical muy concreta que se repite cada vez que se hace referencia a los datos que genera la OCDE, con esta o con cualquiera de sus otras pruebas, ya que se refiere a sus propios datos. Por lo tanto, es extensible no solo a esta IELTS, sino que es una lógica que podríamos decir que ya viene instaurada de pruebas anteriores. Llegamos a la conclusión de este primer patrón del uso reiterado del término evidencias por la reiteración que se hacía de esta palabra a lo largo del texto, pero hay una cita además que es muy relevante y que merece por nuestra parte, y de hecho es la que hemos querido destacar para esta comunicación y para que se comprenda bien las conclusiones a las que llegamos con ella, que creemos que merece especial atención porque se pueden identificar muy bien los significados que promueve y los razonamientos, las prácticas o las lógicas, si se prefiere llamar así, a las que invita a los países miembros la propia OCDE con este documento. La cita es la siguiente. Los sistemas educativos que dan prioridad a la evidencia sobre las necesidades reales de los niños y que aprenden de los logros y desafíos de otros países tendrán más éxito en dar a cada niño un comienzo temprano fuerte, construyendo así sistemas más exitosos. El análisis. En esta afirmación diferenciamos dos pautas que consideramos muy claras o por lo menos muy definitorias de cómo funciona el discurso de los informes de este organismo, de la OCDE. La hemos dividido en dos partes. La primera es esta que se está viendo ahora mismo subrayada, con los términos en rojo que consideramos clave y que entendemos que hace referencia a dos cuestiones muy importantes para ya empezar a establecer lógicas y para empezar a establecer prácticas en los países miembros de la OCDE. La primera es que los datos recogidos en el informe
se presentan con la posibilidad de que se pueden o no tener en cuenta, pero también se marca o está implícita la idea de que hacerlo o no, es decir, tenerlos o no en cuenta, tiene consecuencias. Así ya se está estableciendo una idea de una falsa libertad, ya que realmente se sitúa a los países en lo que hemos decidido calificar en este trabajo como un dilema. Y hablamos aposta de falsa libertad porque en ese dilema se está guiando claramente hacia la actuación que se debe suponer como correcta, porque se establece una relación acción-consecuencia. Aquellos países que hacen A, entonces el resultado es B. Es decir, aquellos países, de hecho la palabra está en rojo que utiliza, aquellos países que dan prioridad a la evidencia sobre las necesidades reales, es decir, aquellos que tienen en cuenta esto, pasa esto. Bien, en segundo lugar, el otro elemento que encontramos solo en esta primera parte de la cita es que se establece además que la única fuente fiable, la única fuente en la que se puede encontrar realidad objetiva, de hecho está ahí marcado en rojo, habla de necesidades reales, necesidades objetivas de los niños y niñas, es en el número, en las evidencias que ellos van a generar. Esto lo entendemos como un segundo condicionante dentro de ese dilema en el que se sitúan los países, ya que se califica directamente como real a lo que reflejan sus informes. Y por lo tanto, ¿qué hace esto? Pues entendemos que elimina cualquier otra fuente de información posible como válida. En la segunda parte de esta cita, que es la que ahora aparece subrayada, hemos encontrado además que, siguiendo esta lógica del dilema, con esa falsa libertad de elección, se les añade a los países un tercer condicionante todavía, que es aprender de los otros o no. Es decir, se abre la posibilidad y la necesidad de compararse como garantía de éxito frente al no compararse entre ellos. ¿Qué entendemos que está ocurriendo aquí? ¿Qué entendemos que la OCDE está haciendo con este tipo de afirmaciones y dando este tipo de ideas? Que hay una estrategia de legitimación de una de las que es sus prácticas tanto más populares como una de las más criticadas desde los sectores en los que nosotros, por ejemplo, nos posicionamos, que entendemos que fomentan competitividad entre países y por tanto esa mercantilización de la educación, que es los rankings comparativos. Entonces aquí entendemos que la OCDE lo que está haciendo es esto, efectivamente, legitimar los rankings como una práctica discursiva de la calidad educativa. Entonces, así la OCDE ya hemos visto que con una sola cita está diciendo a los países sobre la educación infantil, porque recordemos que este documento habla en todo momento de esta etapa educativa, porque la prueba que se ha diseñado tiene como objetivo conocer la calidad de esta etapa. Lo que está diciendo sobre la educación infantil a los países ya es que no usar sus datos tendrá consecuencias, que sus datos además son los únicos que ofrecen información real sobre las necesidades de niños y niñas y que además es importante compararse para poder avanzar. Este es el escenario que ya solo con estas dos frases se está dibujando en la definición de la calidad de la educación infantil a nivel internacional. Hemos dicho que habíamos encontrado dos patrones claros. Hemos visto el primero, que es el uso del término evidencias y además de qué ideas se acompaña el hablar de esas evidencias, y ahora vamos a pasar al que sería el segundo patrón, que tiene que ver con la forma en la que la OCDE habla sobre sus propios datos y cómo esto permite que se construya y se afiance esa lógica compartida a nivel internacional y tan afianzada del impacto de los datos de sus pruebas y de la IELTS en concreto. Entonces, para hablar de los datos que generará la prueba, se utiliza siempre la misma estructura gramatical a lo largo de todo el texto. Esta estructura está compuesta por tres adjetivos atributivos que son siempre los mismos y siempre en el mismo orden. Y estos son válidos, confiables y comparativos. Aquí encontramos que el uso de esta fórmula que la OCDE tiene para calificar sus datos, que acompañada de lo visto con el patrón anterior de cómo las evidencias son el reflejo objetivo de las necesidades reales de niños y niñas frente al resto de información que pueda haber sobre esto, lo que está haciendo es, o entendemos que lo que está haciendo es relegar cualquier otro tipo de conocimiento sobre las necesidades de niños y niñas en educación infantil a un segundo plano, ya que acompaña a la idea de las evidencias, de las realidades objetivas, con adjetivos que son muy propios del lenguaje científico.
¿vale? Esto es lo que creemos que está haciendo, legitimar los datos con adjetivos propios de un conocimiento normalmente considerado socialmente como objetivo, que es el conocimiento científico. Por lo tanto, este lenguaje científico lo que está permitiendo a la OCDE es hablar de los datos como fiables, son objetivos y por tanto, ¿qué ocurre? Que son generalizables, es decir, está ya dando a entender simplemente con estos tres adjetivos y su uso reiterado que los datos tienen una capacidad comparativa. Y vamos a ver esto con una cita que lo refleja muy bien. La cita es la siguiente. Muchos afirman que saben qué es mejor para los niños, pero los datos internacionales en este campo son sorprendentemente limitados. Además, la vida de los niños está cambiando a un ritmo mayor que nunca. Por lo tanto, los hallazgos de la investigación sobre la mejor manera de apoyar a los niños y sus familias de hace 20, 10 o incluso 5 años pueden no ser del todo aplicables a los jóvenes de hoy. ¿Qué está haciendo aquí la OCDE o qué entendemos que está haciendo aquí la OCDE? En primer lugar, está situando claramente la investigación educativa por debajo de los datos que genera y que va a generar. En segundo lugar, además está instaurando la necesidad de sus prácticas para generar datos, diciéndolo claramente, los datos internacionales en este campo son sorprendentemente limitados. Y en tercer lugar, está situando sus prácticas fuera de disputas pedagógicas, políticas o ideológicas, porque recordemos que la OCDE de lo que habla siempre es de evidencia y de dato objetivo. El número le permite hacer eso, poder situar sus prácticas fuera de una disputa cualitativa en muchos aspectos. Así que, para finalizar esta comunicación, visto lo que hemos presentado en cuanto al contexto en el que se está dibujando la calidad de la educación infantil en el escenario internacional y el impacto que podría tener la IELTS, llegamos a la conclusión en primer lugar de que es muy probable que siga la misma tendencia el impacto y las derivas y las prácticas que ha venido teniendo y sigue teniendo PISA, ya que la propia prueba, los resultados de los informes y las prácticas que se han derivado de ellos nos sirven ya como precedente muy claro de qué es lo que puede ocurrir y qué ocurre con el lenguaje que utiliza la OCDE para transmitir los resultados de este tipo de pruebas. Muy probablemente se va a dar una retroalimentación entre la preocupación que hemos visto que la evidencia en cuanto a la literatura científica en torno a la investigación de la calidad de la educación infantil, que estaba centrada solo en el desempeño profesional docente, pues entendemos que aquí se va a dar una retroalimentación entre lo que ya mencionamos como la búsqueda de esa eficiencia que va a generar la necesidad de nuevos datos. Pero también creemos que esta búsqueda de técnicas de optimización de esa eficiencia va a dar lugar en el ámbito de la política educativa a un fenómeno que hemos denominado como la tecnificación de la política educativa. Es decir, lo que va a generar es que problemas que están caracterizados por una serie de factores cualitativos que necesitan un debate pedagógico, un debate político en torno a su resolución, lo que va a hacer es que las políticas los consideren como problemas objetivos en los que la búsqueda de un número, de un dato y de una posición en el ranking va a ser lo que predomine y por lo tanto lo que se busque sean técnicas de resolución de esos problemas en lugar de acciones y programas. También podemos afirmar, gracias al análisis que hemos hecho, que en el contexto internacional ahora mismo la OCDE se está apropiando claramente de un espacio dentro de la educación infantil que, gracias a la ambigüedad y al poco acuerdo que hemos visto que hay en torno a qué es o no la calidad dentro de la etapa educativa de educación infantil, el lenguaje estadístico tiene una gran capacidad de poder neutralizar cualquier debate pedagógico o cualquier enfoque cualitativo que se pueda dar en torno a definir qué es y qué no es una educación infantil de calidad. Y ya para terminar, entendemos con todo esto que el posible impacto que puede tener esta prueba es que empiecen a emerger futuras reformas educativas en torno a la educación infantil basadas en esas técnicas de optimización de eficiencia para mejorar los datos en lugar de para solventar y dar solución a las necesidades de niños y niñas, algo muy al hilo del contexto neoliberal y mercantilizador que ya algunos autores ponen de manifiesto. Y hasta aquí esta comunicación. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo aquí mi email de contacto para cualquier duda, sugerencia o comentario que quieran hacerme y que tengan muy buena tarde.